La caricia de la oscuridad, capítulo 5. Intrusión. El chofer de Hades era un cíclope. Intentó no parecer sorprendida cuando vio a la criatura de pie frente a un Lexus negro fuera del Nevernight. No era como los cíclopes que se representaban en la historia. Esas eran unas criaturas bestiales, grandes como una montaña, con músculos duros como piedras y con colmillos. Este era más alto que Hades y todo piernas, los hombros anchos y de complexión delgada. Su único y caído ojo reflejaba una mirada amable y sonrió al ver a Perséfone. Hades había insistido en acompañar a Perséfone al exterior. A ella no le apetecía que la vieran en público con el dios, aunque no estaba tan segura de que él pensase lo mismo. Seguramente estaría más preocupado por sacarla de su club lo antes posible para poder descansar. O lo que fuera que estuviera a punto de hacer antes de que ella lo interrumpiera. Lady Perséfone, este es Antony, dijo Hades. Él se encargará de que llegues a casa sana y salva. Perséfone levantó una ceja ante el dios del inframundo. ¿Estoy en peligro, milord? Es solo por precaución. No me gustaría que tu madre tirara mi puerta abajo antes de que realmente tenga un motivo para hacerlo. Pero ahora sí que tiene una razón para hacerlo, pensó enfadada, y la marca de su muñeca vibró, enviando una ola de cosquilleos por todo su cuerpo. Buscó su mirada con la intención de fulminarle y comunicarle su ira, pero ni siquiera pudo pensar. El dios de los muertos tenía los ojos como el universo, vibrantes, vivos, vastos. Se perdió en ellos y en todo lo que prometían. Agradeció que Antony la distrajera de esos peligrosos pensamientos. No podía salir nada bueno de creer que Hades era interesante. ¿Es que aún no lo había aprendido? Milady, dijo Antony, abriendo la puerta trasera del coche. Milord. Inclinó la cabeza hacia Hades y se deslizó hacia los asientos de cuero negro. Antony cerró la puerta con cuidado y luego se acomodó en el asiento del conductor. Se pusieron en marcha rápidamente y ella tuvo que hacer todo lo posible para no mirar atrás. Se preguntó cuánto tiempo se quedaría allí Hades antes de volver a su torre, y si se estaría riendo de su atrevimiento y de su fracaso. Miró el llamativo brazalete que cubría la mancha negra. Bajo esta luz, el oro parecía latón barato. Se lo quitó y examinó la marca de su piel. Lo único que podía agradecer en ese momento era que fuese lo suficientemente pequeña y estuviese en un lugar donde podía ocultarse fácilmente. Crear vida en el inframundo. ¿Había vida en el inframundo? Perséfone no sabía nada del reino de Hades. Durante todos sus estudios, nunca había encontrado descripciones de la tierra de los muertos, solo algunos detalles de su geografía, e incluso estos parecían confusos. Suponía que mañana lo averiguaría, aunque la idea de volver al Nevernight para descender al inframundo la angustiaba. Se lamentó. Justo cuando parecía que todo le iba bien. ¿Volverá a visitar a Lord Hades? Preguntó Antony, mirando por el espejo retrovisor. El cíclope tenía una voz agradable, cálida y animada. Me temo que sí, dijo Perséfone distraídamente. Espero que encuentre agradable a mi lord. Suele estar solo. A Perséfone le parecieron extrañas esas palabras, sobre todo teniendo en cuenta a la celosa mente. A mí no me parece que esté tan solo. Así son los divinos, pero me temo que confía en muy pocos. En mi opinión, necesita una esposa. Perséfone se sonrojó. Estoy segura de que Lord Hades no está interesado en sentar la cabeza. Le sorprendería lo que le interesa al dios de los muertos, respondió Antony. Perséfone no quería saber nada sobre lo que le interesaba a Hades. Tenía la sensación de que ya sabía demasiado, y no era nada bueno. Observó al cíclope desde su asiento en la parte trasera. ¿Cuánto tiempo llevas al servicio de Hades? Los tres liberaron a mi especie del Tártaro después de que Cronos nos enviara allí, respondió. Así que nuestra forma de devolverles el favor a Zeus, Poseidón y Hades es sirviéndoles de vez en cuando. Como chofer. No quería sonar tan despectiva, pero le parecía una tarea de baja categoría. Antony se rió. Sí, pero los cíclopes también somos grandes constructores y herreros.
Hemos creado presentes para los tres y seguiremos haciéndolo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Seguro que ya les habéis devuelto el favor, dijo Perséfone. Cuando el dios de los muertos te da la vida, es un favor que nunca será devuelto. Perséfone frunció el ceño. No lo entiendo. Nunca ha estado en el Tártaro, así que no espero que lo haga. Hizo una pausa y añadió, no me malinterprete. Es mi elección servir a Hades, y de todos los dioses, me alegro de servirle a él. No es como los demás divinos. Perséfone quería saber qué significaba eso, porque por lo que sabía de Hades, era el peor de los divinos. Antoni llegó a la entrada de su apartamento y salió del asiento del conductor para abrirle la puerta del coche. Oh, no tienes por qué hacerlo, puedo abrir mi puerta, dijo ella. Él sonrió. Es un placer, Lady Perséfone. Ella empezó a pedirle que no la llamara así, pero luego se dio cuenta de que él estaba usando su título, como si supiera que ella era una diosa, incluso con su glamour. ¿Cómo lo? Lord Hades la ha llamado Lady Perséfone, explicó. Así que yo también lo haré. Por favor, no es necesario. Su sonrisa se hizo más grande. Creo que debería acostumbrarse a ello, Lady Perséfone, especialmente si nos visitará a menudo, como espero que haga. Cerró la puerta e inclinó la cabeza. Perséfone se dirigió a su apartamento, aturdida, y se giró para ver cómo Antoni se alejaba. Gracias al dios de los muertos, este día había sido largo y extraño. No tuvo ni un momento de paz, porque Lexe estaba de pie en la cocina cuando Perséfone entró y se lanzó sobre ella. ¿De quién era el Lexus que te ha dejado delante de nuestro patético apartamento?, preguntó. Perséfone quería mentir y decir que era de alguien de sus prácticas, pero sabía que Lexe no se lo creería. Se suponía que debería haber llegado a casa hace 2 horas y su mejor amiga acababa de ver cómo literalmente un chofer la traía hasta su casa. Bueno, nunca vas a creerlo, pero es de Hades. Aunque esto sí podía decirlo, no estaba preparada para contarle a Lexe lo del contrato o la marca de su muñeca. Lexe dejó caer la taza que sostenía. Perséfone se sobresaltó cuando cayó y se hizo añicos. ¿Es una broma? Perséfone negó con la cabeza y fue a coger una escoba. Lexe la siguió. ¿En plan, el Hades? ¿El dios de los muertos? Hades. ¿El dueño del Nevernight? Hades. Sí, Lexe. ¿Quién si no? ¿Cómo? Espetó. ¿Por qué? Perséfone empezó a barrer los trozos de cerámica. Fue por mi trabajo. Técnicamente no era una mentira. Podría llamarlo una investigación. ¿Y conociste a Hades? ¿Lo viste en carne y hueso? Perséfone se estremeció al oír la palabra, recordando el aspecto desenfadado de Hades. Sí. Se apartó de Lexe y sujetó el recogedor, tratando de ocultar el gran rubor que teñía sus mejillas. ¿Qué aspecto tiene? Venga va, suéltalo. Perséfone le entregó a Lexe el recogedor, quien lo sostuvo mientras ella acababa de barrer la taza destrozada. Yo, no sé por dónde empezar. Lexe sonrió. Empieza por sus ojos. Perséfone suspiró. Describir a Hades le resultaba íntimo, y una parte de ella quería guardarlo para sí misma, aunque era consciente de que solo estaba describiendo una versión atenuada del dios, aún no lo había visto en su verdadera forma. Ese pensamiento le hizo darse cuenta de que estaba ansiosa por conocer al dios en su forma divina. ¿Serían sus cuernos tan negros como sus ojos y su pelo? ¿Se enroscarían a ambos lados de su cabeza como los de un carnero o se alzarían, haciéndolo aún más alto? Es guapo, dijo ella, aunque ni siquiera esa palabra le hacía justicia. No era solo su aspecto, sino su presencia. Es poder. Alguien está enamorada. La sonrisa de satisfacción en el rostro de Lexe le recordó a Perséfone que estaba demasiado concentrada en el aspecto del dios y no lo suficiente en lo que él le había hecho. ¿Qué? No. No. Mira, Hades es guapo. No estoy ciega, pero no puedo aprobar lo que hace. ¿Qué quieres decir? Los negocios, Lex.
Perséfone le recordó a Lexe lo que Adonis les había explicado en el Nevernight. Se aprovecha de los mortales que están desesperados. Se encogió de hombros. Bueno, podrías preguntarle a Hades al respecto. No somos amigos, Lexe. Nunca lo serían. Entonces Lexe brincó sobre sus pies. ¿Y si escribes sobre él? Podrías investigar sus negocios con los mortales. Sería un escándalo. Sería escandaloso, no solo por el contenido, sino porque significaría escribir un artículo sobre un dios, algo que muy pocos hacían por miedo a las represalias. Pero Perséfone no las temía, no le importaba que Hades fuera un dios. Parece que tienes otra razón para visitar a Hades, dijo Lexe, y Perséfone esbozó una sonrisa. Hades le había dado libre acceso cuando la besó en la frente. Había dicho que era para su beneficio, y no tendría que llamar a la puerta para entrar en el Nevernight de nuevo. El dios del inframundo se arrepentiría de haber conocido a la diosa de la primavera, y esperaba con ansias que llegara ese día. Ella también era divina. Aunque no tenía poder propio, podía escribir, y tal vez eso la convertía en la persona perfecta para desenmascararlo. Después de todo, si algo le sucedía, Hades sentiría la ira de Deméter. De camino a clase, Perséfone se detuvo a comprar un surtido de brazaletes. Ya que llevaría la marca de Hades hasta que cumpliera su contrato, quería que sus accesorios conjuntaran con su ropa. Hoy llevaba un montón de perlas, un toque clásico para complementar su falda rosa brillante y su camisa blanca. Sus tacones golpearon el suelo cuando dobló la esquina y tuvo la universidad a la vista. Cada paso indicaba que el tiempo avanzaba, lo que suponía una hora, un minuto, un segundo más cerca de regresar al Nevernight. Hades la llevaría hoy al inframundo. Se había quedado despierta hasta bien entrada la noche pensando en cómo iba a cumplir su contrato. Le había preguntado si quería que plantara un jardín, y él se había encogido de hombros, mientras había dicho que esa es una forma de crear vida. ¿Qué significaba eso? ¿Y de qué otra manera podía crear vida? No era por eso por lo que había escogido este reto, porque ella no tenía el poder para cumplir el contrato. Dudaba que fuera porque Lord Hades quería hermosos jardines en su desolado reino. Al fin y al cabo, lo que le interesaba era el castigo y, por lo que ella había oído y presenciado del dios, no pretendía que el inframundo fuera un lugar de paz y bonitas flores. A pesar de lo enfadada que estaba con ella misma y con Hades, sus emociones eran contradictorias. Estaba intrigada y nerviosa por descender al reino del dios. Pero, sobre todo, tenía miedo. ¿Y si fallaba? No, cerró los ojos ante ese pensamiento. No podía fallar. No lo haría. Esta noche ella vería el inframundo y trazaría un plan. El hecho de que no pudiera hacer brotar flores del suelo con magia no significaba que no pudiera utilizar otros métodos. Métodos mortales. Solo tendría que ir con cuidado. Necesitaría guantes, era eso o matar cada planta que tocara, y mientras el jardín crecía, ella buscaría otras formas de cumplir el contrato. O de romperlo. No sabía mucho sobre Hades, salvo lo que su madre y los mortales creían de él. Era reservado, no le gustaban las intromisiones y no le gustaban los medios de comunicación. No le iba a gustar lo que ella había planeado, y de repente se le ocurrió, ¿podría enfadar a Hades lo suficiente como para que la liberara de este contrato? Perséfone cruzó la entrada de la Universidad de Nueva Atenas, un conjunto de 6 columnas coronadas con una pieza de piedra puntiaguda, y entró en el patio. Frente a ella se alzaba la Biblioteca de Artemisa, un edificio con forma de panteón que había explorado durante su primer año. Era fácil moverse por el campus distribuido como una estrella de 7 puntas, siendo la biblioteca una de ellas. Siempre cruzaba por el centro de la estrella, el jardín de los dioses, un acre de tierra lleno de las flores favoritas de los dioses olímpicos y de estatuas de mármol. Aunque Perséfone había pasado por allí muchas veces para ir a clase, hoy lo veía todo diferente. El jardín era como un tirano, y las flores eran las enemigas, sus olores se mezclaban en el aire, el espeso aroma de las madreselvas se mezclaba con el dulce perfume de las rosas, embriagando sus sentidos. ¿Esperaba Hades que ella cultivara algo tan grandioso?
¿De verdad sentenciaría su vida en el inframundo si no cumplía su petición en 6 meses? Ella ya sabía la respuesta. Hades era un dios estricto, creía en las reglas y los límites, y ayer los había establecido, sin siquiera temer la amenaza de la ira de su madre. Perséfone pasó por delante del estanque de Poseidón y la estatua con forma de torre de Ares desnudo, con el yelmo sobre la cabeza y el escudo en la mano. No era la única estatua de un dios desvestido en el jardín, y normalmente no le hubiera dado importancia, pero hoy su mirada se dirigía hacia los grandes cuernos de la cabeza de Ares. Los suyos se sentían pesados bajo el glamour. Cuando se trasladó a Nueva Atenas, había oído el rumor de que los cuernos eran la fuente de poder de los divinos. Perséfone deseaba que eso fuera cierto. Ahora ni siquiera se trataba de tener poder. Se trataba de la libertad. Es que las Moires han elegido un camino diferente para ti, mi flor, había dicho Deméter cuando la magia de Perséfone no se manifestó. ¿Qué camino?, preguntó Perséfone. No hay ningún camino. Solo las paredes de tu prisión de cristal. ¿Me mantienes oculta porque te avergüenzas de mí? Te mantengo a salvo porque no tienes poder, mi flor. Es diferente. Perséfone aún no estaba segura de qué tipo de camino habían decidido las Moires para ella, pero sabía que podía estar a salvo sin estar encarcelada, y supuso que en algún momento Deméter lo había aceptado, porque había dejado ir a Perséfone, aunque con una larga correa. De repente olió la magia de su madre, amarga y floral, lo que hizo que se tensara. Deméter estaba cerca. Madre, dijo Perséfone cuando Deméter apareció a su lado. Llevaba un glamour humano, algo que no hacía a menudo. No es que a Deméter le disgustaran los mortales, era increíblemente protectora con sus seguidores, sino que simplemente era consciente de su condición de diosa. La máscara mortal de Deméter no era tan diferente de su apariencia divina. Mantenía el mismo pelo liso, los mismos ojos verdes brillantes, la misma piel luminosa, pero sus cuernos estaban ocultos. Llevaba un vestido esmeralda entallado y unos tacones dorados. Para los que la miraban, tenía la apariencia de una elegante mujer de negocios. ¿Qué haces aquí?, preguntó Perséfone. ¿Dónde estabas ayer?, dijo Deméter de una manera seca. Parece ser que ya crees saber la respuesta, así que, ¿por qué no me lo dices tú? No me hables con sarcasmo, querida. Esto es muy serio. ¿Por qué estabas en el Nevernight? Perséfone trató de evitar que su corazón se acelerara. ¿La habría visto una ninfa? ¿Cómo sabes que estuve en el Nevernight? No importa cómo lo sé. Te he hecho una pregunta. Fui allí a trabajar, madre. Y hoy debo volver. De ninguna manera, dijo Deméter. ¿Necesito recordarte que una condición para que estés aquí es que te mantengas alejada de los dioses? Especialmente de Hades. Dijo su nombre como si fuera una maldición, y Perséfone se estremeció. Madre, tengo que hacerlo. Es mi trabajo. Entonces dimitirás. No. Deméter abrió los ojos y la boca de par en par. Perséfone estaba segura de que, en sus 24 años de vida, nunca le había dicho no a su madre. ¿Qué acabas de decir? Me gusta mi vida, madre. He trabajado duro para llegar donde estoy. Perséfone, no necesitas vivir esta vida mortal. Te está cambiando. Bien. Eso es lo que quiero. Quiero ser yo, sea lo que sea, y vas a tener que aceptarlo. El rostro de Deméter era inexpresivo. Perséfone sabía lo que estaba pensando, no tengo que aceptar nada, solo lo que yo quiero. He hecho caso a tus advertencias sobre los dioses, especialmente sobre Hades, añadió Perséfone. ¿De qué tienes miedo? ¿De que me seduzca? Ten más fe en mí. Deméter palideció. Esto es serio, Perséfone, dijo entre dientes. Lo estoy diciendo en serio, madre. Miró su reloj. Tengo que irme. Llegaré tarde a clase. Perséfone esquivó a su madre y salió del jardín. Mientras se iba, podía sentir la mirada de Deméter taladrando su espalda.
Estaba segura de que se arrepentiría de haberse defendido. La pregunta era, ¿qué castigo elegiría la diosa de la cosecha? La clase transcurrió entre apuntes furiosos y conferencias monótonas. Perséfone solía estar atenta, pero en ese momento tenía muchas cosas en la cabeza. La conversación con su madre la corroía por dentro. Aunque Perséfone estaba orgullosa de haberse defendido, sabía que Deméter, con tan solo un chasquido de dedos, podía llevarla de vuelta al invernadero de cristal. También pensaba en su conversación con Lexe y en cómo podría empezar a investigar para su artículo. Sabía que una entrevista sería esencial, pero no tenía ganas de volver a estar en un espacio cerrado con Hades. Seguía sintiéndose mal durante la comida y Lexe lo notó. ¿Qué pasa? Pensó en cómo decirle a su amiga que su madre la estaba espiando. He descubierto que mi madre me ha estado siguiendo. Ella se ha enterado de lo del Nevernight, dijo al final. Lexe puso los ojos en blanco. ¿No se da cuenta de que eres una adulta? Creo que mi madre nunca me ha visto como una adulta. Y creía que nunca lo iba a hacer, más que nada porque aún la llamaba Core. No dejes que te haga sentir mal por divertirte, Perséfone. No dejes que te impida hacer lo que quieres. Pero era más difícil que eso. Obedecerla significaba que podía quedarse en el mundo mortal, y eso era lo que Perséfone quería, aunque no fuera tan divertido. Después del almuerzo, Lexe fue con Perséfone a la Acrópolis. Dijo que era para ver dónde trabajaba, pero Perséfone sospechaba que quería ver a Adonis, y lo consiguió, ya que se encontraron con él al pasar por recepción. Hola. Sonrió. Lexe, ¿verdad? Me alegro de volver a verte. Dioses. No podía culpar a Lexe por caer bajo el hechizo de Adonis. Este hombre era encantador, y el hecho de que fuera bastante guapo ayudaba. Lexe sonrió. No me lo podía creer cuando Perséfone me dijo que trabajaba contigo. ¡Qué coincidencia! Miró a Perséfone. Definitivamente fue una grata sorpresa. Ya sabes lo que dicen, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Adonis, ¿tienes un momento? Demetri lo llamó desde su puerta, y todos miraron en su dirección. Ya voy. Adonis miró de nuevo a Lexe. Me alegro de verte. Salgamos todos juntos algún día. ¿Seguro? Te tomamos la palabra, ¿eh? Advirtió ella. Espero que lo hagáis. Adonis se apresuró a reunirse con Demetri y Lexe miró a Perséfone. Dime, ¿es tan guapo como Hades? Perséfone no quería burlarse, pero no había comparación. Tampoco quiso responder un rotundo no. Pero lo hizo. Lexe levantó una ceja y sonrió, luego se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la mejilla a Perséfone. Te veré esta noche. Ah, y asegúrate de quedar con Adonis. Tiene razón, deberíamos salir todos juntos. Cuando Lexe se fue, Perséfone dejó sus pertenencias en su escritorio y fue a prepararse un café. Después del almuerzo, se sentía cansada y necesitaba toda su energía para lo que iba a hacer. Cuando volvió a su escritorio, Adonis salió del despacho de Demetri. Así que, en cuanto a este fin de semana, repitió ella. He pensado que podríamos ir a las pruebas, dijo. Ya sabes, con Lexe. Invitaré a Aro, Jerjes y Sibila. Las pruebas eran una serie de competiciones cuyos concursantes aspiraban a representar a su territorio en el próximo pentatlón. Perséfone nunca había asistido, pero había seguido los reportajes de la competición. Oh, bueno, en realidad, antes de hablar de eso, esperaba que pudieras ayudarme con algo. Adonis se animó. Claro, ¿qué pasa? ¿Alguien de aquí ha escrito alguna vez sobre el dios de los muertos? Adonis se echó a reír y luego se detuvo. Oh, ¿lo dices en serio? Mucho. Quiero decir, es complicado. ¿Por qué? Porque no es que Hades obligue a esos humanos a apostar con él. Lo hacen por voluntad propia y luego afrontan las consecuencias. Eso no significa que las consecuencias estén bien o que sean justas, afirmó Perséfone. No,
Pero nadie quiere acabar en el Tártaro, Perséfone. Eso parecía contradecir lo que Demetria había dicho el primer día, que el diario de Nueva Atenas siempre buscaba la verdad. Decir que estaba decepcionada sería quedarse corta, y Adonis debió notarlo. Mira, si de verdad quieres hacerlo, puedo enviarte lo que tengo sobre él. ¿Harías eso?, preguntó ella. Por supuesto. Sonrió. Con una condición, que me dejes leer el artículo que escribas. No tenía ningún problema en enviarle a Adonis su artículo, ya que agradecería una crítica constructiva. Trato hecho. Adonis le envió el material que tenía. Poco después de regresar a su escritorio, Perséfone recibió un correo electrónico con notas y grabaciones de voz que detallaban los tratos que el dios había hecho con varios mortales. No todos los que escribían o hablaban eran víctimas de Hades, algunos eran los familiares de las víctimas, cuyas vidas se habían visto truncadas por haber perdido contra el dios. En total, contó 77 casos diferentes. A medida que leía y escuchaba, surgió un hilo conductor en las entrevistas. Todos los mortales que habían acudido a Hades en busca de ayuda necesitaban desesperadamente algo, ya fuera dinero, salud o amor. El dios accedía a conceder lo que el mortal pidiera si ganaba contra él en un juego de su elección. Pero si perdían, estaban a su merced. Y Hades parecía deleitarse en ofrecer un desafío imposible. Al cabo de una hora, Adonis pasó a ver cómo estaba. ¿Encuentras algo útil? Quiero entrevistar a Hades, dijo ella. Hoy, si es posible. Estaba impaciente. Cuanto antes publicara el artículo, mejor. Adonis palideció. ¿Qué quieres? ¿Qué? Me gustaría darle a Hades la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos, explicó ella. Todo lo que Adonis tenía sobre él era desde la perspectiva del mortal, y ella tenía curiosidad por saber qué visión tenía el dios sobre los negocios, los mortales y sus vicios. Ya sabes, antes de escribir mi artículo. Adonis parpadeó un par de veces y finalmente encontró las palabras. Esto no funciona así, Perséfone. No puedes presentarte en el lugar de trabajo de un dios y exigir una entrevista. Hay reglas. Ella levantó una ceja y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Reglas? Sí, reglas. Tenemos que presentar una solicitud a su director de Relaciones Públicas. Una solicitud que será denegada, supongo. Adonis desvió la mirada, moviéndose sobre sus pies como si el interrogatorio de Perséfone lo incomodara. Mira, si vamos allí, al menos podremos decir que intentamos contactar con él para hablar y nos lo negó. No puedo escribir este artículo sin intentarlo, y no quiero esperar. No cuando puedo entrar en el Nevernight a voluntad, pensó. Hades se arrepentiría de haberla besado cuando viera cómo pensaba utilizar su favor. Tras un momento, Adonis suspiró. Está bien, le diré a Demetri que nos vamos. Empezó a darse la vuelta, pero Perséfone lo detuvo. No le has contado esto a Demetri, ¿verdad? ¿Qué quieres escribir este artículo? No. ¿Podemos mantenerlo en secreto por ahora? Adonis sonrió. Sí, claro. Lo que quieras, Perséfone. Adonis aparcó en el bordillo frente al Nevernight. Su Lexus rojo brillaba contra el fondo negro de la torre de obsidiana de Hades. Aunque Perséfone estaba decidida a seguir adelante con esta entrevista, durante un momento dudó. ¿Estaba siendo demasiado atrevida al suponer que podría utilizar el favor de Hades de esta manera? Adonis se acercó a ella. Se ve diferente a la luz del día, ¿eh? Sí, dijo ella distraídamente. La torre se veía diferente, más dura. Una silueta irregular en una ciudad resplandeciente. Adonis intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Llamó, y antes de que alguien pudiera responder, ya se estaba retirando. Parece que no hay nadie en casa. Definitivamente no quería estar aquí, y Perséfone se preguntó por qué dudaba en enfrentarse al dios cuando por la noche solía frecuentar su club. Cuando Adonis se apartó de la puerta, Perséfone lo intentó y se abrió. Sí. Siseó para sí misma. Adonis la miró, desconcertado. ¿Cómo has? Estaba cerrada.
Se encogió de hombros. Tal vez no tiraste lo suficientemente fuerte. Vamos. Te juro que estaba cerrada. Oyó que decía Adonis mientras ella desaparecía en el Nevernight. Bajó las escaleras y entró en el ya conocido club. Sus tacones sonaban contra el brillante suelo negro y miró hacia la oscuridad del alto techo, siendo consciente de que se les veía desde la oficina de Hades. Hola. ¿Hay alguien en casa? Llamó Adonis. Perséfone se avergonzó del atrevimiento de Adonis y resistió el impulso de decirle que se callara. Se le había metido en la cabeza subir al despacho de Hades y pillarle desprevenido, aunque no estaba segura de que fuera una buena idea. Pensó en el día anterior, cuando apareció en la puerta con aspecto desaliñado. Al menos, si lo sorprendía, podría saber la verdad sobre lo que estaba pasando entre él y Mente. Como si la hubiera invocado a través de sus pensamientos, la ninfa pelirroja salió de la oscuridad, con un vestido negro ajustado y tacones. Era tan encantadora como Perséfone la recordaba. La diosa de la primavera había conocido y entablado amistad con muchas ninfas, pero ninguna tenía un aspecto tan serio como el de Mente. Se preguntaba si sería el resultado de servir al dios del inframundo. ¿Puedo ayudaros? Mente tenía una seductora y suave voz, pero no ocultaba la dureza de su tono. Hola, dijo Adonis con mucha confianza, pasó rozando a Perséfone y extendió la mano. Perséfone se sorprendió y se sintió ligeramente frustrada cuando Mente se la tomó y le ofreció una sonrisa. Adonis. Mente. ¿Trabajas aquí? Preguntó. Soy la asistente de Lord Hades, respondió. Perséfone apartó la mirada y puso los ojos en blanco. Asistente parecía una palabra con muchos significados. ¿En serio? Adonis parecía realmente sorprendido. Pero eres tan hermosa. En verdad no era culpa de Adonis. Las ninfas provocaban ese efecto en la gente, pero Perséfone tenía una misión y se estaba impacientando. Adonis sostuvo la mano de Mente más tiempo del necesario hasta que Perséfone se aclaró la garganta y entonces se la soltó. Esta es Perséfone. La señaló con un gesto. Mente no dijo nada, ni siquiera asintió. Somos del diario de Nueva Atenas. ¿Así que eres periodista? Sus ojos brillaron, y Adonis seguramente se lo tomó como si ella se interesara por su profesión, pero Perséfone sabía que no era así. En realidad estamos aquí para hablar con Hades, dijo. ¿Está por aquí? Los ojos de Mente se clavaron en ella. ¿Tienes una cita con Lord Hades? No. Entonces me temo que no puedes hablar con él. Oh, bueno, es una pena, dijo Adonis. Volveremos cuando tengamos una cita. Perséfone, ¿nos vamos? Ella ignoró a Adonis, tenía la mirada fija en Mente. Informa a tu lord de que Perséfone está aquí y que quiere hablar con él. Era una orden, pero Mente sonrió, sin inmutarse, mirando a Adonis. Tu colega debe de ser nueva y, por tanto, no tiene ni idea de cómo funciona esto. Verás, Lord Hades no concede entrevistas. Por supuesto. Adonis rodeó con sus dedos la muñeca de Perséfone. Vamos, Perséfone. Te dije que hay un protocolo que debemos seguir. Perséfone miró los dedos de Adonis alrededor de su muñeca y luego se encontró con su mirada. No estaba segura de la mirada que le dirigió, pero sus ojos echaban chispas y la ira le corría por la sangre. Suel. Ta. Me. Sus ojos se abrieron de par en par y la soltó. Perséfone volvió a centrar su atención en Mente. Sé perfectamente cómo funciona esto, dijo Perséfone. Pero exijo hablar con Hades. ¿Exiges? Mente cruzó los brazos sobre el pecho, las cejas levantadas, y sonrió con maldad. Bien. Le diré que exiges verle, pero solo por la gran satisfacción que me dará oírle rechazarte. Giró sobre sus talones y se fundió en la oscuridad. Perséfone se preguntó por un momento si realmente iba a decírselo a Hades o si enviaría a un ogro a echarlos. ¿Por qué iba Hades a saber tu nombre?, preguntó Adonis. Ella no lo miró mientras respondía. Lo conocí la misma noche que a ti.
Podía sentir sus preguntas flotando en el aire entre ellos. Esperaba que no las hiciera. Mente regresó con cara de enfado, y eso llenó a Perséfone de alegría, sobre todo porque la ninfa había estado segura de que Hades los rechazaría. Levantó la barbilla. «Seguime», dijo con firmeza. Perséfone pensó en decirle a Mente que no necesitaba una guía, pero Adonis ya tenía demasiadas preguntas. No quería que él supiera que ayer había estado aquí, ni sobre su contrato con el dios de los muertos. Miró a Adonis antes de seguir a Mente por las mismas escaleras de caracol por las que ayer había seguido a Hades hasta las puertas doradas y negras de su despacho. Adonis silbó por lo bajo. Perséfone hoy se centró más en el oro que en las flores. Supuso que era apropiado que él escogiera el oro. Después de todo, era el dios de los metales preciosos. Mente no llamó a la puerta antes de entrar en el despacho de Hades, y se adelantó moviendo las caderas. Tal vez esperaba llamar su atención, pero Perséfone sintió que era ella a quien contemplaba cuando entraron en la habitación. Desde donde estaba, junto a las ventanas, la seguía con la mirada como si fuera una presa, y se preguntó cuánto tiempo habría estado observándolos desde allí arriba. A juzgar por la rigidez de su postura, supuso que llevaba tiempo ahí de pie. A diferencia de ayer, cuando había exigido entrar en el Nevernight, el aspecto de Hades era impecable. Era un elegante abismo de oscuridad, y si no estuviera tan enfadada con él, hasta estaría aterrorizada. Mente hizo una pausa y asintió. «Perséfone, milord». Su voz había vuelto a adquirir ese tono sensual. Perséfone imaginaba que lo usaba cuando quería doblegar a los hombres a su voluntad. Tal vez había olvidado que Hades era un dios. Se movió, volviéndose de nuevo hacia Perséfone y se situó justo detrás del dios. Y su amigo Adonis. Cuando mencionó a Adonis, los ojos de Hades dejaron de mirar a Perséfone, y ella se sintió como liberada de un hechizo. La mirada de Hades se oscureció y se deslizó hacia su colega, luego inclinó la cabeza hacia Mente. «Puedes retirarte, Mente». «Gracias». Cuando se fue, Hades se dirigió a llenar un vaso con un líquido ámbar de una jarra de cristal. No les pidió que se sentaran ni les preguntó si querían algo. Eso no era una buena señal. Quería que este encuentro fuera muy breve. «¿A qué debo esta intrusión?», preguntó. Los ojos de Perséfone se entrecerraron al oír la palabra. Quería preguntarle lo mismo, porque eso era lo que él había hecho, entrometerse en su vida. «Lord Hades», dijo, y sacó del bolso el cuaderno donde había anotado los nombres de todas las víctimas que habían llamado al periódico con una queja. «Adonis y yo somos del diario de Nueva Atenas. Hemos estado investigando varias quejas sobre usted y nos preguntábamos si podría comentarnos algo al respecto». Hades se llevó el vaso a los labios y dio un sorbo, pero no dijo nada. A su lado, Adonis soltó una risa nerviosa. «Perséfone está investigando. Yo solo, estoy aquí como apoyo moral». Ella lo miró fijamente. «Cobarde. ¿Esa es una lista de mis delitos?». Sus ojos eran oscuros y carentes de emoción. Perséfone se preguntó si así era como recibía en su mundo a las almas. Ignoró la pregunta y leyó algunos de los nombres de la lista. Después de un momento, levantó la vista. «¿Recuerdas a estas personas?». Tomó un lánguido sorbo de su licor. «Recuerdo cada alma». «¿Y cada trato?». Sus ojos se entrecerraron y la estudió un momento. «Al grano, Perséfone. Ve al grano. Antes esto no te preocupaba, ¿por qué ahora sí?». Sintió que Adonis la miraba, y ella miró a Hades, con el rostro enrojecido por la ira. Hizo que pareciera que se conocían desde hacía más de 2 días. «¿Aceptas ofrecer a los mortales lo que deseen si apuestan contigo y ganan?». «No todos los mortales y no todos los deseos», dijo él. «Oh, disculpa, eres selectivo con las vidas que destruyes». Su rostro se endureció. «Yo no destruyo vidas. Solo das a conocer los términos de tu contrato tras haber ganado. Eso es un engaño. Los términos son claros, los detalles los escojo yo. No es un engaño, como tú lo llamas. Es un juego».
Los retas con sus vicios. Pones al descubierto sus secretos más oscuros, los reto con lo que está destruyendo su vida. Es su elección conquistarlo o sucumbir a ello. Ella lo miró fijamente. Lo dijo de una manera muy natural, como si hubiera tenido esta conversación miles de veces. ¿Y cómo conoces sus vicios? Ella ya se sabía la respuesta, y ante la pregunta, una sonrisa perversa cruzó el rostro de Hades. Lo transformó, se entrevió el dios que había debajo del glamour. Veo el alma, dijo. Lo que la oprime, lo que la corrompe, lo que la destruye, y yo lo desafío. ¿Pero qué ves cuando me miras? Odiaba pensar que él conocía sus secretos y ella no sabía nada de él. Y entonces, estalló. Eres el peor de los dioses. Hades se estremeció, pero se recuperó rápidamente, con los ojos brillando de ira. Perséfone, le advirtió a Adonis, pero el cálido tono de Hades lo ahogó rápidamente. Estoy ayudando a estos mortales. Lentamente, dio un paso hacia ella. ¿Cómo? ¿Ofreciendo un trato imposible? ¿Abstenerse de la adicción o perder la vida? Eso es absolutamente ridículo, Hades. He tenido éxito, afirmó. Ah, sí. ¿Y cuál es tu éxito? Supongo que no te importa, ya que ganas de cualquier manera, ¿verdad? Todas las almas llegan a ti en algún momento. Su mirada se volvió fría y se movió para acortar la distancia entre ellos, pero antes de que pudiera, Adonis se interpuso entre él y Perséfone. Los ojos de Hades se encendieron y, con un movimiento de muñeca, Adonis quedó inerte y se desplomó en el suelo. ¿Qué has hecho? Perséfone intentó llegar hasta él, pero Hades la agarró de las muñecas, manteniéndola de pie y atrayéndola hacia él. Contuvo la respiración, no quería estar tan cerca donde podría sentir su calor y oler su aroma. Su aliento le acarició los labios mientras hablaba. Supongo que no quieres que oiga lo que tengo que decirte. No te preocupes, no te pediré nada a cambio cuando le borre la memoria. Oh, qué amable de tu parte, dijo en un tono burlón, estirando el cuello para encontrar su mirada. Él se inclinó sobre ella. Lo único que impedía que se cayera de espaldas era Hades agarrándola por las muñecas. ¿Cuántas libertades te tomas con mi favor, Lady Perséfone?, dijo en voz baja, demasiado baja para este tipo de conversación. Era como la voz de un amante, cálida y apasionada. Nunca especificaste cómo tenía que usar tu favor. Sus ojos se entrecerraron un poco. No lo hice, aunque esperaba que hicieras algo mejor que arrastrar a este mortal a mi reino. Ahora le tocaba a ella entrecerrar los ojos. ¿Le conoces? Hades ignoró la pregunta. ¿Planeas escribir un artículo sobre mí? Dime, Lady Perséfone, ¿hablarás con detalle de tus experiencias conmigo? ¿Cómo me invitaste tan imprudentemente a tu mesa? ¿Cómo me rogaste que te enseñara a jugar a las cartas? No te lo rogué. ¿Hablarás de cómo te sonrojas en mi presencia? Desde tu bonita cabeza hasta los dedos de los pies. ¿Y de cómo te hago perder el aliento? Cállate. Mientras hablaba, se inclinó, acercándose aún más. ¿Hablarás del favor que te he otorgado, o estás demasiado avergonzada? Para ya. Ella se apartó, y él la soltó, pero aún no había terminado. Puedes culparme por las decisiones que tomaste, pero eso no cambia nada. Eres mía durante 6 meses y eso significa que, si escribes sobre mí, me aseguraré de que haya consecuencias. Ella se esforzó por no temblar ante sus posesivas palabras. Él hablaba con calma, y eso la inquietaba porque tenía la clara impresión de que, por dentro, no estaba nada tranquilo. Es cierto lo que dicen de ti, dijo ella, con una presión en el pecho. No haces caso a las plegarias. No tienes piedad. El rostro de Hades permaneció inexpresivo. Nadie reza al dios de los muertos, milady, y cuando lo hacen, es demasiado tarde. Hades agitó la mano y Adonis se despertó, respirando con fuerza. Se incorporó rápidamente y miró a su alrededor. Cuando sus ojos se posaron en Hades, se puso de pie. Lo siento, dijo. Miró al suelo, evitando así la mirada del dios.
No responderé más tus preguntas, dijo Hades. Mente os acompañará a la salida. Hades se dio la vuelta y Mente apareció al instante, con el pelo y los ojos en llamas clavados en Perséfone. Tuvo la fugaz idea de que ella y Hades harían una pareja bastante intimidante y no le gustó. Perséfone. La voz de Hades la llamó cuando ella y Adonis se estaban marchando. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Añadiré tu nombre a mi lista de invitados de esta noche. ¿Aún la esperaba esta noche? Le dio un vuelco el corazón. ¿Qué clase de castigo añadiría a su sentencia por su indiscreción? Tenía un contrato con él y ya le debía un favor. Lo miró por un momento y toda su oscuridad pareció difuminarse, excepto sus ojos, que ardían como un fuego en la noche. Salió del despacho, ignorando la expresión de sorpresa de Adonis. Bueno, eso ha sido interesante, murmuró Adonis una vez fuera del Nevernight. Perséfone apenas estaba prestando atención. Estaba demasiado distraída por lo que había sucedido en el despacho de Hades, y en shock por su abuso de poder y su perversa creencia de que realmente ayudaba a la gente. ¿Dijiste que solo habías visto a Hades una vez?, preguntó Adonis mientras subían al coche. Hades, ¿antes de hoy ya lo conocías? Se quedó mirándolo un momento. Hades había dicho que borraría los recuerdos de Adonis, pero ante esa pregunta, se preguntó si habría funcionado. Sí, admitió con indecisión. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Es que parecía haber mucha tensión entre vosotros dos, como si tuvierais una historia. ¿Cómo podía ser que unas horas de relación entre ellos pareciera como toda una vida? ¿Por qué había invitado a Hades a jugar a su mesa? Sabía que se arrepentiría de esa decisión para el resto de sus días. Este tipo de trato tenía garras y no había manera de que saliera de ello sin cicatrices. Había demasiado en juego, demasiadas cosas prohibidas y la libertad de Perséfone dependía de ello. La amenaza venía de todas partes. ¿Perséfone?, preguntó Adonis. Tomó aire. No. No tenemos ninguna historia. Continuará. Recuerda, escuchar también es leer y no importa quien diga lo contrario, es una habilidad que todos deben desarrollar pero que pocos tienen la paciencia para adquirirla.